Muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. En esta ocasión hablaremos sobre el uso de la telemedicina en el control de la hipertensión arterial. Una sesión patrocinada por ONROM y en donde el doctor Héctor Galvano Ceguera, quien es cardiólogo, médico cardiólogo y es jefe del servicio de cardiopatías valvulares del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, además de ser miembro del LANCAM, así como del Grupo Greta y de otras sociedades médicas, hablará sobre este tema. Creo que es de relevancia tomando en cuenta que la telemedicina ha tomado cada vez mayor fuerza y esto lo hemos visto después de la pandemia de COVID-19. El costo y el beneficio que se obtiene con este tipo de uso de tecnologías de información o tecnologías para el control de los pacientes ha demostrado que muchas veces el costo es costo ahorrador para las instituciones, para el sistema de salud pública, costo ahorrador también para los pacientes, es costo eficaz y esto permite un mejor control del paciente a distancia, sobre todo el paciente que muchas veces necesitamos tener un monitoreo más eficaz y continuo de la hipertensión arterial. Antes de iniciar la plática, también los invito a nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna, que como bien saben ustedes, se llevará a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya está el micrositio habilitado desde enero de este año, y donde ustedes podrán accesar a los programas sociales que tenemos programados para el Congreso, y también de alguna forma las tarifas de los diferentes hoteles que tenemos en convenio. Son 5 hoteles, todos con categoría de 5 estrellas, y donde tenemos tarifas hoteleras o tarifas por noche a precios preferenciales. No dejen de visitar nuestra página y si les es posible, pues puedan hacer sus reservaciones con tiempo, ya que realmente los costos de habitación por noche son muy, muy buenos. Sean ustedes bienvenidos, no quito más tiempo y cedo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Científicas. Bienvenido, Raúl, y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de la mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, le doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de nuestra corporación. Y el día de hoy se va a tratar de un tema de sumo interés. La hipertensión arterial, como bien lo saben todas y todos ustedes, es un grave problema de salud pública, no nada más en nuestro país, sino también a nivel global. Al paso del tiempo hemos venido aprendiendo a través de diferentes estudios clínicos, de ciencia básica, de las graves repercusiones que tiene la hipertensión arterial sistémica en la salud. Y las guías recientes hablan de la importancia de su muy buen control. Esto es fundamental para evitar complicaciones a mediano o largo plazo y el seguimiento de los pacientes para lograr este control que les mencionaba. Y dentro de las diferentes estrategias que han venido a sumarse a la evaluación clínica de los pacientes, dado que cada vez hay más número de estos pacientes hipertensos, bueno, se tiene a la telemedicina. La telemedicina ha venido a ocupar un papel preponderante en la atención médica. Esto lo venimos a corroborar durante la pandemia de COVID-19, en la que muchos de los que estamos ahorita conectados, bueno, usamos telemedicina para el seguimiento de los pacientes, tanto a nivel domiciliario como a nivel hospitalario. De esta manera, la telemedicina es una herramienta que tenemos que utilizar y que utilizamos cotidianamente, ya como parte de nuestro trabajo cotidiano, y bueno, con las limitaciones que todavía tiene esta estrategia de seguimiento moderna desde el punto de vista informático y técnico, pero bueno, ha venido a ayudarnos de una excelente manera para el manejo y seguimiento de nuestros pacientes. Y bueno, en la hipertensión arterial no es la excepción. Cada vez hemos venido aprendiendo y leemos cada vez más reportes de cómo el seguimiento por telemedicina, no nada más de la hipertensión arterial, sino también de la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca y otras entidades, se ha venido a posicionar, como les comentaba, como una excelente herramienta de nuestra práctica cotidiana.
Para hablar de este tema, del papel de la telemedicina en el seguimiento del paciente hipertenso, tenemos a un invitado de honor, un excelente cardiólogo mexicano, el doctor Héctor Galvano Ceguera. El doctor Galvano Ceguera ha dedicado, bueno, toda su vida profesional al estudio de la cardiología. Él actualmente es el jefe del servicio de cardiopatías de la UMAE, del Centro Médico Siglo XXI, de su Hospital de Cardiología, y es miembro del ANCAP. El doctor Galvano Ceguera, entre sus diferentes áreas de interés está el tratamiento y seguimiento de la presión arterial, su estudio tanto clínico como en investigación básica, y bueno, es un honor que esté con nosotros hablándonos de este interesante tema que es lo referente a la telemedicina para el control del paciente hipertenso. De seguro esta plática, esta charla nos dejará una gran enseñanza y nos ayudará a mejorar nuestra práctica y al manejo de nuestros pacientes, como siempre les comento, con una mejor calidad y seguridad de atención. Y ya sin más, le doy la bienvenida al doctor Héctor Galvano Ceguera para escuchar su charla y como siempre, los invito a que se conecten con nosotros al final de la misma para la sesión de preguntas y comentarios, aprovechando la excelencia del ponente que tenemos el día de hoy. Y ya sin más, doctor Galvano Ceguera, bienvenido y adelante. Hola, estimados amigos, soy el doctor Héctor Galvano Ceguera, soy cardiólogo clínico, soy miembro fundador del grupo de expertos en hipertensión arterial, denominado GRETA, y actualmente también soy presidente de la Asociación Médica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y quiero agradecer esta invitación a esta sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México, por este tema que es de vanguardia, que es muy interesante, que es telemedicina para el control del paciente con hipertensión arterial. Sin más, estos son mis conflictos de interés. Bueno, ustedes como médicos internistas y todos los que nos están viendo saben que la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1 para mortalidad global. Esto, bueno, la OMS lo tiene muy claro y desde esta publicación de Satie en el año 2002 en Lancet se sabe que es un factor de riesgo mayor que el tabaquismo, que el colesterol alto, que incluso desnutrición o incluso la obesidad y el sedentarismo. Esto está muy claro desde hace muchos años, sigue siendo un problema y en México pues de los países en el mundo que mayor prevalencia de hipertensión en los adultos tiene. Esta de las últimas encuestas nacionales de salud de 2018-2019 pues nos muestra cómo en México a nivel rural, por ejemplo, la prevalencia llega a ser, si la comparamos con 2012 a 2018, 32.7%, que a nivel urbano llega a ser hasta 34.5%. En los adultos de más de 20 años de edad, se calcula en México, de acuerdo a esta encuesta nacional de salud, de un 34.1%. O sea, en términos generales, sabemos de hace mucho tiempo que 1 de cada 3 adultos mexicanos es hipertenso, lo que se calcula actualmente en más de 25 millones de adultos hipertensos. El grupo de expertos en hipertensión, junto con la Alianza por un Corazón Saludable, participamos en este Main Measure Month en el mes de mayo del 2019, justamente antes de la pandemia. Ustedes saben que esta es una iniciativa de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde llegamos a juntar casi 40,000 pacientes en esta encuesta. Esta es la encuesta más grande que se tiene ahorita conocida de hipertensión en México y fue publicada precisamente el año pasado en la Revista Europea de Cardiología. Aquí, pues, desde la liderazgo del doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, junto con muchos de nosotros participamos. Y aquí hay datos interesantes porque es antes de la pandemia. De acuerdo a esta encuesta de la M, que es, saben, esa campaña de detección de hipertensión, pudimos tener estos resultados. Desde ya fueron casi 40,000 participantes, 39,700 para ser exactos. La mitad eran mujeres, la edad promedio sí era pacientes de 46.9 años, jóvenes. El índice de masa corporal promedio fue de 27.2 kilos sobre metro cuadrado. Solo el 7% tenían diabetes, el 11.4% fumaban y el 47% vivía por lo menos una vez a la semana. ¿Cuáles son los datos interesantes realmente de esta encuesta? Primero, que se detectó que dentro de la encuesta de los hipertensos que se detectaron que fue aproximadamente 26%, la mayoría no lo sabía. O sea, se comprobó esta teoría de los pacientes con hipertensión, el 50% no lo saben. Aquí nos llamó la atención que el 56%
de los que detectamos con hipertensión no lo sabía. Y de los que sabían ser hipertensos, solo el 28% estaba controlado. Entonces, esto es algo muy delicado porque desde antes de la pandemia sabemos que nuestra tasa de control es muy baja. Se calcula que es menos del 15%. Aquí estaba solo el 28%. Y una de las razones que pensamos que pudo haber sido, aparte de que el paciente no va a consultar, es que lamentablemente la mayoría de los pacientes estaban en monoterapia. El 58% tenía monoterapia, solo el 36% terapia doble y el 9% terapia simple. Entonces, como ven, esta encuesta antes de la pandemia, pues ya nos decía de por sí que en México, lamentablemente, en esta fotografía, pues tenemos un alto porcentaje de pacientes que no están diagnosticados, un alto porcentaje, aparte de los que están diagnosticados, pues no están controlados, y eso se debe mucho a que no tenemos un tratamiento adecuado. Entonces, todo este contexto se los explico porque, pues obviamente esto fue antes de la pandemia. ¿Y ahora qué pasa si la pandemia lo cambió todo? Realmente esto todavía pensamos, estamos por sacar los resultados de la encuesta 2000, en el 2020 no hubo triple M, pero en el 2021 sí tuvimos, estamos esperando los resultados para publicarlos próximamente, donde ya tuvimos casi 80,000 encuestados a ver qué pasó durante la pandemia. Entonces, ¿pero qué podemos hacer nosotros con la pandemia? Si a pesar de las estrategias que tenemos tradicionales de la consulta externa, no tenemos un control adecuado. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A lo mejor la solución puede ser la telemedicina. ¿Por qué? Porque son pacientes que lamentablemente muchos de ellos no pueden ir a consulta, los sistemas de salud no se dan abasto, entonces la telemedicina puede ser una opción para tratar, diagnosticar y controlar a los pacientes. Bueno, primero vamos a empezar. ¿Qué es la telemedicina? Bueno, ustedes saben que en la administración de la atención médica hay confusión entre lo que es telemedicina, qué es teleasistencia y qué es telesalud. Para aclararlo, bueno, aquí están las definiciones. Telesalud abarca los servicios de información sanitaria, educación sanitaria y servicios sanitarios en un sentido amplio. O sea, es un sentido amplio. La telesalud y teleasistencia incluye, por ejemplo, el uso de una amplia gama de tecnologías y servicios para brindar atención a los pacientes en su totalidad. Entonces, yo quiero dar un ejemplo. La telemedicina puede ser telesalud. Sí, yo doy una consulta remota, pero también hay, por ejemplo, servicios que se pueden llevar a lugares lejanos. Se me ocurren estas caravanas de atención de cirugía oftalmológica o el tren de la salud que va a comunidades y lleva a los especialistas a lugares donde no tienen acceso. Eso es telesalud. Teleasistencia es tecnología automática que permite a los pacientes mantener su atención médica y seguridad mientras permanecen en sus propios hogares. Esta tecnología incluye dispositivos de monitoreos móviles, sistemas de alerta médica y tecnología de telecomunicaciones como computadoras, tabletas y teléfonos. Bueno, hay sistemas actualmente donde el paciente puede asistirse personalmente por una aplicación. Eso es teleasistencia nada más, pero no tiene que ver con telemedicina. La telemedicina se refiere ya a una forma específica a la prestación de servicios de salud, mientras el uso de tecnología de telecomunicaciones, como puede ser la teleasistencia, y abarca la utilización no solo de eso, sino de tecnologías de la información electrónica para brindar atención de servicios clínicos remotos a los pacientes. O sea, aparte de dar asistencia, aquí en telemedicina también ya podemos generar recetas, podemos incluso llevar a servicios de salud o incluso cobrar por afectar la telemedicina. Entonces, esas son las diferencias en la telemedicina. Ahora, ¿qué escenarios ha habido últimamente? Bueno, por ejemplo, podemos ver cómo en esta publicación, por ejemplo, del año 2019, se ve que las videoconferencias en vivo, por ejemplo, las visitas virtuales, se calculaban en un 58%, colaboración de casos, 58%, y entrenamiento, aprendizaje a distancia, un 51%. También almacenamiento y transmisión, entrenamiento por videos, ver imágenes digitales, radiografías, videos, transmisión o registro de historias clínicas, también ya se hace a través de la telesalud. Y obviamente esto también ya casi el 50%, muchas de las cosas se hacen. Lo interesante es cómo el monitoreo remoto de pacientes también se empieza, sobre todo el 64% se enfoca en enfermedades crónicas como asistencia periférica. Un ejemplo es la hipertensión, la diabetes. También enfermedades agudas, por ejemplo, la atención de un infarto, etcétera, se puede hacer también ya a través de telemedicina.
o teleasistencia, como nosotros en el Hospital de Cardiología, con el sistema Código Infarto tenemos un sistema de teleasistencia, donde el médico de la clínica de zona puede hablar y decir, tengo este paciente, presentó y decir, envíemelo inmediatamente para sala de hemodinamia. Y un 50% también ya en pacientes de alto riesgo. Entonces, como ven, estos sistemas de telesalud cada vez son una realidad y se pueden ir incrementando a nivel mundial. Ahora, para eso se requiere toda una arquitectura para monitorear la salud, desde sistemas de información que requiere una nube, de una base de datos y la seguridad de esos datos. Si no tengo dónde almacenar tantos datos, pues no puedo generar telesalud. También tener un panel de control, un expediente médico de preferencia electrónico, obviamente electrónico, tener datos de monitoreo remoto, por ejemplo, de presión, de saturación de oxígeno, de glucosa, y médicos especialistas sobre médicos generales o especialistas que estén familiarizados con este tipo de tecnologías. Obviamente debe haber un control y seguimiento y la salud digital en casa. El paciente debe estar y tener confianza que estos sistemas pueden ayudarle, tener un buen sistema, ya sea a través de un celular, una computadora y un equipo de monitoreo certificado que pueda utilizarse en estos sistemas a través de Bluetooth o a través de Internet. Entonces, es muy importante antes de llevar un sistema de esos, tener una arquitectura adecuada. Obviamente la historia de la telemedicina pues no es nueva, empezó desde el telégrafo, ¿no? Desde 1837, por saber Philip Morse, donde se podían mandar mensajes. Mejoró, obviamente, que ahora muchos de nuestros pacientes llaman por teléfono y hacemos en cierta manera consultas remotas con Alexander Graham Bell, y ya, pero realmente la telemedicina, la medicina interactiva, empezaron también en la Universidad de Nebraska, ya fue hasta 1955, 1965, que empezaron a hacer transmisión de exámenes neurológicos de forma remota, sobre todo para diagnóstico. Entonces, como ven, pues la historia de la telemedicina pues empieza desde el telégrafo, pero realmente en la década, a partir de la década de los 50, se empezaron a enviarse imágenes. Hay una encuesta que se hizo en el año 2015, donde se ve que, por ejemplo, en temas de autocuidado, las 2/3 partes de los adultos de más de 75 años prefieren utilizar tecnología para cuidados independientes de su salud. O sea, no es, ya hay gente que prefiere usar también tecnología. 3/5 partes deciden utilizar dispositivos para el monitoreo de signos vitales, por ejemplo, depresión y frecuencia cardíaca. 3/5 partes de los demás de 65 años están algo muy motivados para participar en las recomendaciones médicas vía remota. También una 1/3 parte de los adultos de más de 65 años pueden preferir la interacción por navegadores. Obviamente esto puede ir cambiando, cada vez los adultos mayores se familiarizan más con esas tecnologías y obviamente una 1/4 parte regularmente utilizaban registros electrónicos. Todavía falta mucho, todavía el expediente electrónico todavía no es una realidad en muchas partes del mundo y en México, obviamente. Pero vean cómo la pandemia empezó, cómo ha cambiado. Antes de la pandemia, vean cómo la telesalud pues ha ido aumentando, tanto a nivel de proveedores, por ejemplo, los proveedores en telesalud cada vez son mayores. Hasta el 2018, vean cómo ha aumentado de una forma importante. Vean la línea verde, vean cómo ha cambiado. A partir del 2018 hay mucho más proveedores de servicios de telesalud. Y obviamente, con pacientes tanto hospitalizados como no hospitalizados, esta tendencia también va más al alza, sobre todo en pacientes no hospitalizados. Antes la telesalud ayudaba mucho a los pacientes hospitalizados, ahora va más hacia el paciente no hospitalizado. Y vean cómo la telesalud en la pandemia pues ya ha ido aumentando. Al menos se vean aquí en este estudio, en esta de llama, podemos ver cómo de marzo a junio del 2020 el diagnóstico primario por lo menos aumentó en pacientes tanto no COVID a COVID por forma de telesalud en un porcentaje no despreciable. En diabetes 27%, en hipertensión 28%, comportamiento de la salud 48%, cáncer 15%, y ahí podemos ver otros tipos de diagnósticos. Entonces, no hay duda de que la pandemia seguramente aumentó y es los servicios de salud de manera remota, porque pues no teníamos de otra, no podían salir los pacientes y nosotros también podíamos atenderlos. Obviamente este avance, ven cómo aumentó también en el 2021 los usuarios, el plan de usarla era de 25%, pero el plan de usarla, tanto en esta consulta, tanto en Chile, Argentina como en México, aumentó un 47%, lo que va haciendo que este tipo de tecnologías pues ya sea una realidad. El problema que tenemos es que muchas veces con este tipo de muchos de los médicos y los pacientes, sobre todo, por ejemplo, en hipertensión, ahora con los equipos digitales, es que ya salió alta la presión, es que ya salió baja, doctor, y nos están llamando y nos están mandando mensajes y a veces termina por fastidiarnos.
Pero eso tiene mucho que ver porque no educamos a nuestros pacientes, o nosotros los médicos no estamos educados en ese tipo de tecnologías. Al no entenderlos, pues nos angustiamos con esas variaciones de presión arterial que da y que pueden ser normales de acuerdo al ciclo circadiano, o que nos puede servir incluso para ver una alta variabilidad y ajustar nuestros tratamientos. Entonces, ya yendo el tema, ¿qué es el monitoreo remoto de los pacientes con hipertensión arterial? El monitoreo remoto es la vigilancia de pacientes de parámetros fisiológicos y biométricos en general, que puede ser un electrocardiograma, glucemia, peso, presión arterial, saturación de oxígeno, parámetros de actividad física ambientales, por ejemplo, el paciente puede decir, me duele la cabeza desde un lugar apartado. Pero en general, el monitoreo remoto de presión arterial, o como se conoce por siglas en inglés, Remote Patient Monitoring, RPM, consiste en la transmisión remota de datos resultantes de las mediciones de presión y otra información sobre el estado de salud de los pacientes en sus hogares o desde un entorno de salud, una farmacia, etc. Ustedes seguramente ya han visto en el mercado equipos de toma de presión que se conectan a través de Bluetooth a un celular y me pueden registrar hasta graficar la presión sistólica y diastólica y la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Pues eso es parte, pero yo también ya puedo recibir a través de un software esos datos del paciente y monitorearlo de una forma adecuada. Ese es el monitoreo remoto de la presión arterial. Muchos confunden este monitoreo remoto con el MAPA y el monitoreo domiciliario, que sí son importantes, pero por ejemplo el monitoreo domiciliario pues ya está bien establecido, nos ayuda para hacer el diagnóstico de hipertensión, para detectar hipertensión de la bata blanca, también nos identifica pacientes no solo para el diagnóstico, sino en pacientes en tratamiento nos puede identificar que no están bien controlados, ¿no? O pacientes que yo busque incluso que tienen otro tipo de hipertensión. El MAPA es el gold estándar, obviamente, aparte de ayudarnos a diagnosticar hipertensión arterial, nos detecta también hipertensión de bata blanca y enmascarada, nos puede ayudar a ver cambios de difusión autonómica y la hipertensión nocturna en los pacientes non-dippers o pacientes riser. También nos identifica el paciente con hipertensión descontrolada, en pacientes con embarazo de alto riesgo, pacientes también incluso con hipotensión, etcétera. Los pacientes DIPER. Entonces, el MAPA es estándar. Sin embargo, el MAPA, pues a veces no es muy accesible también y se puede repetir a veces solamente cada 3 meses o cada año si es necesario. Entonces, debe quedar claro que el MAPA y el monitoreo pues no son telemedicina. Puede ser una parte de la telemedicina. ¿Por qué? Porque la telemedicina es todo el concepto, como lo platicamos, tiene más amplio. Para empezar, necesito tener internet. Si no tengo internet, no puedo hacer telemedicina. Es más, no podíamos estar ahorita nosotros haciendo una transmisión en vivo en este tipo de webinars o tipo de conferencias. Entonces, vean, por ejemplo, tenemos que conocer qué es el Internet de las cosas, en general, Internet de las cosas médicas, que abarca desde una red de Wi-Fi o una página web, tener acceso a Bluetooth, a la nube o incluso a todo lo que es el Internet en general. Obviamente, para poder yo funcionar, necesito tener un dispositivo electrónico de salud, que puede ser desde un celular o una computadora o una tablet. Saber que puedo dar con este dispositivo tratamiento médico, dar consulta remota, mandar imágenes, incluso e-learning, lo que se le conoce, enseñar a otros pacientes o a estudiantes de medicina y dar sobre todo lo que es seguimiento y telemonitoreo a mis pacientes con enfermedades, en general, en este caso hipertensión. Muchas veces van a querer que el equipo, pues obviamente del paciente, tenga una buena videocámara, un buen micrófono y bocinas, y buenos sensores, sobre todo los equipos de monitoreo. Las computadoras, debo tener una computadora que nos pueda almacenar las imágenes o también calcular un teléfono inteligente, una tablet que sea del personal de salud. Obviamente los médicos deben estar capacitados para la atención primaria, deben ser generalmente especialistas en hipertensión, médicos generales o internistas que sean especialistas en hipertensión, una enfermera también, un farmacéutico y otros. Y un centro hospitalario donde puede haber una clínica de atención primaria y puede haber un centro incluso de rehabilitación, una farmacia comunitaria. Entonces, como ven, les comentaba que el MAPA y el monitoreo son solo una pequeña parte de lo que es la telemedicina. La telemedicina marca todo esto y, bueno, pues es importante que ustedes lo conocieran porque a veces se confunde que una llamada de WhatsApp
o una videollamada, como ahora lo hicimos en la pandemia, es telemedicina. Eso es solo una pequeña parte de la telemedicina. Nosotros ya hemos empezado esto desde mucho antes de la pandemia. Nosotros publicamos este estudio en 2018 en ANCAM, donde vimos ya el rol, por ejemplo, del monitoreo domiciliario de la presión arterial y del mapa. Y vimos que el monitoreo domiciliario, al menos esta parte, donde el paciente a forma de distancia, él se monitorea la presión, pues no solo me ayuda a detectar si está controlado o no controlado, sino mejoraba la inercia terapéutica. O sea, el paciente veía, así como la diabetes, que su presión estaba alta, se tomaba mejor el tratamiento. Este estudio pues fue nada más observacional, no hubo una cuestión de comparación, pero ya nos dejaba ver el rol del monitoreo domiciliario sobre la inercia terapéutica y la mejora en el control de la hipertensión en México. Hay evidencias ya también del uso de la telemedicina como tal en todo el mundo. Hay recomendaciones. Vean este estudio publicado por el doctor Stefano Omboni en el año 2020, donde ya nos da recomendaciones para el uso de la telemedicina en el manejo de la hipertensión arterial. Y durante la pandemia, en este editorial que se publicó el año 2020, el New England Journal of Medicine, vean cómo ya dice que va a haber o ya existe la revolución digital en los cuidados del sistema de salud por el COVID-19. Aunque ya había una tendencia, como vimos antes, el COVID-19 vino a romper todo y tuvimos que adaptarnos a estos sistemas digitales para poder atender a nuestros pacientes por vía remota, ya que el COVID no lo impedía. Aún así, ya antes del COVID, ya había estudios que mostraban, por ejemplo, ese estudio TASMIN H4, donde se ve cómo los cuidados usuales, cuando los comparo con automonitoreo que hacemos por bitácora, que es el monitoreo domiciliario, y ya telemonitoreo con mensajes, puede mejorar de forma importante el control de la presión arterial. Vean, por ejemplo, aquí hay ya 3 grupos: medicación más el cuidado usual, que es lo que hacemos nosotros normalmente, que vamos a la consulta y damos el tratamiento y vemos las guías y vamos aumentando terapia dual, terapia triple. Cuando se usó eso, a los 6 meses, obviamente, el paciente tenía en promedio 142 puntos. A los 12 meses, al año, bajó a 140.4 de presión arterial. El promedio previo era 153 sistólica, a los 6 meses bajó a 142 y a los 12 meses 140.4. ¿Qué pasa cuando yo, como nosotros lo vimos en nuestro estudio en México, le doy automonitoreo y el paciente checa y se toma su presión y ve y se toma el medicamento de acuerdo a su automonitoreo? Pues mejoró. A los 6 meses de 153 bajó a 140 la presión sistólica y al año de 153 a 137. ¿Y qué pasó cuando había telemonitoreo? O sea, cuando el paciente le mandaba al médico su monitoreo y el paciente a través de mensajes le decía, ¿sabe qué? Ajuste su tratamiento, baje su consumo de sal, ¿sabe qué? Hay que tomarse sus pastillas, etcétera. Pues todavía mejoró más. A los 6 meses de 153 litros de mercurio bajó a 139 sistólica y al año 136. O sea, sí hay una diferencia importante cuando nosotros apoyamos al paciente a través del telemonitoreo en el control de su presión arterial, al menos en la disminución de este. En este estudio también se vio que la eficacia del automonitoreo de la presión con los sintomatología puede jugar y mejorar la terapia antihipertensiva. Entonces, no hay duda, ya desde esos tiempos, esta publicación del doctor McManus del año 2018 en Lancet, que el automonitoreo en todas las edades me puede ayudar, tanto con telemonitoreo y automonitoreo, a mejorar mis cifras de presión arterial. En este otro estudio de investigación que también se publicó en un año previo, en un metaanálisis de más de 7,000 pacientes, se demostró que el monitoreo de la presión arterial en pacientes hipertensos por sí solo no es suficiente, sino requiere también un conjunto de intervenciones. O sea, no solo es automonitoreo y se me lo trae, sino si nosotros podemos a través de telemonitoreo titular fármacos, dar consultas remotas o motivar al paciente para que se controle, tratar de mejorar su entorno. Vean cómo tanto el autocuidado mejora de forma sustancial el control del paciente. O sea, la telemedicina sí nos puede ayudar a controlar la presión de una forma más adecuada que la consulta común y corriente, el automonitoreo y la telemedicina con monitoreo remoto nos puede ayudar y mejorar los controles de presión arterial. Nosotros participamos ya desde el año pasado con el doctor Cardona, Ernesto Cardona de la Universidad de Guadalajara, en un estudio de investigación con telemedicina, con factores de riesgo de hipertensos con factores cardiovascular. ¿Cuál es el estudio? Llegaba el paciente, le detectábamos hipertensión, sea diabético o no diabético,
y le dábamos un equipo para toma de presión, una báscula y un glucómetro. Lo enseñábamos al paciente, a su familiar, a utilizarlo, le dábamos una aplicación especial, que en este caso se llama MyEnTrack, se le daba al paciente en un celular, a su celular, y el paciente se tomaba la presión y automáticamente la presión aparecía en su celular y llegaba a nosotros a una computadora, a un sistema, a una fuente, en donde nosotros íbamos monitoreando y nos mandaba alertas hacia el paciente. Un ejemplo es este paciente. Vean cómo el 21 de junio del año pasado empezamos, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, y vean cómo cuando empezó el diagnóstico de hipertensión tenía casi 150/90. Le dimos tratamiento, empezó a mejorar su presión y de repente me mandan la alerta y la presión la tenía alta. El paciente había sido muy, como ven, muy inconstante en tomar. Es muy común que el paciente no quiera aceptar. Entonces, me manda la alerta, hablo con el paciente y le digo, mire, trae la presión altísima. ¿Qué pasó? Es que, doctor, no me tomé medicamento, etcétera. Cuando vio la gráfica, el paciente inmediatamente se lo tomó y vean, pues los resultados empezaron a ser mejores. Entonces, este es uno de los ejemplos. Estamos esperando los resultados del doctor Cardona para ver cómo el telemonitoreo, la telemedicina nos puede ayudar realmente a verificar que los pacientes estén tomando los tratamientos de forma adecuada. Porque muchas veces el paciente, como el paciente crónico, nos dice que sí. Lamentablemente muchos pacientes nos mienten y no es cierto. Entonces, cuando ellos ven que sí realmente los fármacos funcionan, pues les ayuda a mejorar el control de su presión arterial. Entonces, ya el 2020 se llamó el año de la medicina cardiovascular y había datos de salud digital e innovación. Entonces, como ven, pues ya se empieza a ver inteligencia artificial. Yo sé que esto pues tiene mucha polémica porque pues, yo también soy clínico y digo, bueno, ¿dónde va a quedar la clínica? Esto no sustituye a la clínica, es una herramienta más para el médico cuando no podemos ver al paciente. Podemos hacer el examen físico, parte de las pruebas de sangre, genéticas, riesgos, pruebas de imagen, etcétera. Pero para eso requiere, como ven, tecnología adecuada y saber utilizarla. Ya hay iniciativas a través, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, de la atención HART, donde se sabe que hay comunidades donde no se puede acceder por falta, como estamos viendo en México, hay comunidades donde médicos no quieren ir con justa razón por cuestiones de seguridad o por cuestiones de que no quieren estar en comunidades apartadas. Entonces, puede utilizarse ya este tipo de telemedicina con una red virtual, con el médico de ahí, del pueblo, con el médico de la comunidad, con el médico de la ciudad, donde se puede fortalecer y a través de teleconsultas remotas podemos, y telemedicina, mejorar la integridad de la salud y mejorar incluso el acceso a fármacos de los pacientes. Entonces, se requiere para esto un equipo multidisciplinario donde el paciente sea el centro. Tengamos enfermeras, laboratorios, radiología, hospitales, farmacias, servicios de urgencia, de administración, especialistas, medicina domiciliaria y medicina general, donde con el centro sea el paciente y podamos utilizar la medicina para mejorar los diagnósticos y los tratamientos. Estas tendencias de diagnóstico y tratamiento pues ya están actualmente. Lo que es la salud digital es un hecho, el Big Data, todos los datos que se generan con estos sistemas. Algo muy interesante que antes le llamábamos nosotros saco a la medida del paciente con hipertensión. Un paciente con hipertensión requiere un saco a la medida, porque puede ser diabético, o puede tener insuficiencia cardíaca, o puede tener fibrilación auricular, o puede ser obeso, o puede ser hipertensión secundaria. La telemedicina nos ayuda mucho a hacer lo que es la medicina de precisión, que es ese saco a la medida y que cada paciente hipertenso en este caso puede ser diferente. Entonces, la telemedicina también nos puede ayudar en eso. Por eso es importante adaptarlos. Hay protocolos. Nosotros, por ejemplo, publicamos hace poco en la revista de la ANCAM un artículo del doctor Humberto Álvarez muy interesante de cuál es la propuesta de protocolo. De protocolo para medicina. Primero, así como cualquier consulta, si usted va a dar telemedicina, debe tener una agenda con fecha, hora e institución. O sea, no puede, usted tiene que decir, sí, lo voy a ver por medio de una videoconsulta, por ejemplo, a tal hora, y tenemos 30 minutos, o 15 minutos, o una hora. El paciente debe firmar un consentimiento informado, de acuerdo a nuestra legislación. O sea, no podemos dar una consulta si el paciente no está de acuerdo, que acepta que la videoconsulta es la forma que podemos tomar decisiones. El paciente debe enviar por correo electrónico, subir una plataforma especial,
la información de su monitoreo remoto, o sea, puede ya desde antes subirnos a los datos, a nuestro correo, sus laboratorios, sus signos vitales, etcétera, que él se va a tomar en su casa, porque no estamos con él. Ese lo debe tomar. Ya en la videoconsulta, pues tenemos que hacer lo mismo que cualquier historia clínica, ver, interrogarlo de forma de exploración física visual, o incluso hay sistemas donde se puede haber estetoscopios remotos, donde puede haber incluso imágenes remotas, ver los laboratorios y dar un plan diagnóstico y terapéutico, por explicárselo al paciente como cualquier consulta. Y una vez que ya ya tengo la consulta, el médico puede enviar vía remota la orden de paraclínicos, estudios de laboratorio, la receta médica y hasta la ventaja material educativo como dietas, ejercicios, etcétera. Y siempre la institución tiene mantener comunicación abierta por si el paciente se siente mal por vía telefónica, electrónica, a cualquier hora con los familiares. Ahora, eso es en medicina pública, pero ¿qué pasa en la medicina privada? Prácticamente es lo mismo. Aquí la diferencia radica en que no solamente el paciente va a firmar el consentimiento, etcétera, sino que incluso puede pagarnos por vía electrónica. Nosotros podemos dar recibo de honorario por vía electrónica. Entonces, es la gran diferencia, nada más. Hay que hacer lo mismo, simplemente lo que agrega es ya sea por aseguradora o por yo le dije, le voy a cobrar sus horarios a través del banco, etcétera, el acuerdo que ustedes lleguen está en la parte de la agenda, el pago electrónico y pues ya viene la consulta al final. Entonces, esto es interesante porque también actualmente ya cada vez más pacientes nos pagan por vía digital, por vía electrónica. Entonces, es muy interesante. Ahora, todo esto pues tiene que ver también pues el uso de la telemedicina con aspectos éticos, lo que sea, hay debate. Los aspectos éticos tienen que ver con desde declaraciones, con si es ético no atender a un paciente vía remota, si la medicina se traspasa con esto, si hay, es bien importante los datos de los pacientes, si no hay que grabar las videoconsultas si no hay consentimiento informado de ambas partes, si se deshumaniza la medicina, es algo interesante también. Hay aspectos jurídicos, en México hay aspectos legales, en Latinoamérica pues sí, ya hay aspectos legales, hay procedimientos en muchas instituciones. El consentimiento informado es muy importante para la atención médica. Tener un expediente clínico electrónico es importante y obviamente proteger los datos y la privacidad tanto del médico como de los pacientes. En general les puedo decir que hay ventajas y desventajas del uso de la telemedicina. Las principales desventajas, voy a empezar por es que hay menos contacto con el médico y el paciente. No se realiza la exploración física, obviamente. Hay limitación legal todavía a hacer algunos estudios. Todavía falta normal y con este avance tan rápido de la tecnología hay que hacerlo. Hay resistencia, todavía hay incapacidad de médicos o pacientes para usar estas tecnologías, sobre todo en los adultos mayores. Se requiere capacitación continua. Todavía hay limitación en muchas partes de México, no hay internet y hay acceso a la tecnología y no es para todas las enfermedades, obviamente. Simplemente es para algunas, como la hipertensión, si se puede utilizar. ¿Cuáles son las ventajas? Pues permite el monitoreo remoto. Ya vimos los estudios clínicos nos pueden ayudar a controlar mejor la presión. Hay una asistencia médica, hay pacientes que les gusta que los veamos en forma, que podamos saludarlos aunque sea vía remota. El paciente puede estar acompañado con sus familiares, con más, incluso ustedes lo permiten. No necesita salir de su casa. Hay menor gasto en el traslado, esto ayuda mucho en lugares remotos. Menor riesgo también en los traslados. Hay médicos que ya cubren ese tipo de consultas, hay seguros médicos que ya cubren este tipo de consultas, se pueden pagar honorarios electrónicamente, menor carga de trabajo hospitalaria, menos llenos los hospitales y menos ahorita en época de COVID. El paciente puede hablar con su médico por videochado teléfono, permite, como ya vimos, el monitoreo remoto de pacientes y reduce el tiempo de espera para recibir servicios de atención. Imagínense un paciente que vive en Guerrero Negro, en Baja California, que tiene que pasar casi 48 horas para ir a Ciudad Obregón, que es su tercer nivel, al menos en el IMSS, para atender una consulta especialista. ¿Qué diferencia sería que estuviera desde ahí atendiéndose? Pues sería ahorrar dinero, riesgo y tiempos en la atención médica. Pues yo con esto concluyo. Quiero agradecer la invitación al colegio, también a la gente de Omron, que en este caso me invitó con ustedes para participar. Estoy a sus órdenes en un instante. Por si tienen alguna pregunta, algún comentario, les agradezco. Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes.
Agradezco que estén conectados en esta sesión mensual del Colegio de Medicina Interna de México. Tengo la fortuna de contar con la presencia del doctor Héctor Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Y hola. la doctora Alejandra Leiva, que es nuestra presidenta de la filial en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde próximamente tendremos nuestro Congreso Nacional. El doctor Carrillo Esper, por algunas cuestiones, está por conectarse en breve. Y pues bueno, agradecer la ponencia y esperando también que por parte de la asistencia a la sesión se conectaron 700 médicos en sesión en tiempo real. Y algunas de las preguntas, mi querido Héctor, independiente de que también la doctora Leiva tome la palabra y tu fina persona, es el doctor Enrique Figueroa nos refiere que la cultura del monitoreo está madurando lentamente en nuestra población en los últimos años. El factor económico hace que el mapa no sea de alcance a una buena parte de la población. Y en el caso de ellos, él quiere saber qué tipo de equipo o manómetro es el más recomendable y cómo saber si el dispositivo es validado como confiable y que además, pues bueno, sea también de costo accesible, ¿no? Hola, pues buenas noches, muchas gracias. Es un honor estar aquí en este evento con los médicos internistas. Recuerden que los cardiólogos también antes llevamos medicina interna y pues un placer. Pues mire, buena pregunta. Tiene razón el doctor, pues ya es un hecho. El monitoreo es parte incluso ya del tratamiento de la hipertensión arterial, el tratamiento moderno. Nosotros no podemos decir que tenemos un paciente controlado solo con tenerlo en el consultorio. Ya el monitoreo fuera del consultorio es muy importante, ya lo comenté en la charla, incluso nosotros desde el 2018 hicimos un estudio en todo el país a través de ANCAM, donde vimos que no solo podíamos diagnosticar o detectar el descontrol, sino mejoraba la adherencia al tratamiento. Y lo hicimos con 3 grupos, el monitoreo con mapa, otro con monitoreo domiciliario de presión arterial y otro en el consultorio. Realmente el monitoreo domiciliario es una alternativa cuando no tengo acceso al mapa. Es una realidad que ahora hay más equipos más accesibles para la población, los equipos digitales. ¿Cuál es el mejor equipo? Bueno, pues hay muchas marcas. Obviamente hay una revista del consumidor que salió en el año 2018, donde vienen todas las marcas en México de baumanómetros. La pueden buscar ustedes en internet y ahí vienen las características. Realmente hay equipos tan accesibles de 400 pesos hasta equipos tan sofisticados que pueden costar 2,000 pesos. Entonces yo creo que un monitoreo domiciliario sería una alternativa cuando no hay acceso al mapa. Lo importante aquí en el monitoreo domiciliario es la técnica. Hay que enseñar al paciente a tomarse la presión de acuerdo a la oficial mexicana y hacer protocolos por lo menos de 7 días, 2 tomas al día. Ustedes saben que la variabilidad de la presión puede ser importante y a veces se nos genera un problema si no entrenamos a los pacientes. Nos va a estar llamando a cada rato porque va a haber variabilidad o se dejan de tomar el medicamento o se asustan de ver una elevación pequeña. Entonces, ese sería la alternativa en vez del mapa. Obviamente ya la telemedicina, como lo vieron, ya son equipos más sofisticados. Sobre todo, por ejemplo, ahora que Omron nos invitó, Omron, sus equipos, hay aplicaciones donde ustedes le pueden tomar una foto a la presión, seguramente algunos ya lo hacen, y les grafica en su celular cómo va la presión arterial y esa información les puede llegar de su paciente a ustedes. Y hay, incluso como vieron el de Mayentrek, que hicimos un protocolo y está por salir la publicación con el doctor Cardona, donde el paciente, tanto la glucosa como la presión, como el peso, llega a una plataforma, eso sí es telemedicina, y a mí me llega a una página especial y yo me doy cuenta si el paciente está bien controlado, si está bajando de peso o no, o si está bien controlado de su azúcar, y puedo generar acciones, ya sea llamarle, decirle cómo está tomando el medicamento, ajustar el tratamiento, y eso, como vieron algunos estudios, pues mejora no nada más el tratamiento, sino incluso baja la presión y mejora el pronóstico de los pacientes. Ok. Doctora Leiva, buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias, Hola, doctor. Buenas noches a todos. Muy buena ponencia, doctor Galván, considerando la pandemia por COVID que hemos vivido durante esos 2 últimos años. Y como tiene razón, de hecho, la guía de práctica clínica considera que uno de los métodos diagnósticos es el mapa y en caso de no contar con el recurso, pues sería el automonitoreo, que ya se le tendría que explicar al paciente sus 2 tomas,
por la mañana, 2 tomas en la tarde, horarios diferentes, espacio de 2 horas, ¿sí? Entonces, considerando la pandemia por COVID y todo, otra de las preguntas que hacen acá en la sesión es, por el tipo de generación que se logra estos 2 últimos años, que no tuvieron manera presencial de llevar a cabo el internado médico rotatorio y el servicio social, ¿qué confianza considera que podrían dar en diagnósticos por telemetría? Porque pues realmente el contacto con el paciente realmente pues no lo han tenido. Ese es algo interesante, las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo como les dije, es una herramienta. Obviamente la toma de presión en consultorio va a seguir siendo, es parte fundamental de nuestra práctica. Y yo insisto, incluso todavía a veces me sorprendo que hay ya médicos súper especialistas que ya ni tocan a los pacientes, o sea, ya ni siquiera les ponen el estetoscopio, ¿no? E incluso delegan la toma de presión. Está bien, siempre y cuando tengan entrenado a su personal tomando la presión. Ya en alguna ocasión nosotros damos talleres de toma de presión y nos llevan muchas sorpresas de que la técnica no es adecuada, y cuando ustedes ven las diferencias interobservador son impresionantes. Por eso ahora los equipos digitales, si ustedes ven por ejemplo la guía CHEP, que es la guía canadiense, para el diagnóstico de hipertensión prefieren los equipos digitales por los errores humanos que existen, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo esté bien entrenado en mi consultorio y tome la presión. Por ejemplo, en mi caso, todos los que tomamos la presión y, por ejemplo, medicina interna, debemos de tener, para empezar, equipos, manómetros aneroides. Ya acuérdense, los de mercurio, por cuestiones ambientales, no los podemos tener. Bien calibrados. Les decía hace rato, ¿cómo sé? Pues que la empresa que se los vende tiene que tener garantía. Como cualquier equipo que compramos, debe tener una garantía. Ustedes deben de preguntar, oye, ¿cada cuándo lo calibro? Y cómo sé que está bien calibrado. 2, debo tener los brazaletes de todos los tamaños. Porque otro de los errores es que solo tenemos un brazalete, y si llega un paciente muy obeso, pues ya la presión que yo tome no es la correcta. O al revés, un paciente frágil, que vemos mucho nosotros y ustedes, y está muy delgadito el brazo, también a veces no nos deja tomar la presión. O hay pacientes que el equipo digital no la toma, por ejemplo. Que nos marca error, pues tenemos que utilizar. Entonces, los equipos que yo tenga en mi consultorio son muy importantes. Y la técnica que yo utilice es la misma que debe utilizar los familiares o los pacientes. Esos 5 o 10 minutos que yo invierta con mi paciente van a ser de mucha utilidad para el control remoto. Y el monitoreo remoto, pues ya les dije, puede ser a través de un monitoreo, automonitoreo, un mapa, o a través de telemedicina, como ya lo vimos, que ya son aplicaciones más avanzadas y que no tengo duda que en unos años va a ser cotidiano en nuestra práctica en la hipertensión. Bien, es importante, incluso yo creo que parte de la aplicación de la telemedicina, un ejemplo claro son los modelos que han hecho los españoles y la cuestión de ahorro que han tenido en la atención de los pacientes al tener un control adecuado, un monitoreo a distancia, cuando no es posible que acudan a la consulta externa, a la consulta. Sin embargo, por aquí algunos de los comentarios nos refieren esta delgada línea entre las cuestiones de índole legal y la responsabilidad legal que se puede tener al tomar decisiones farmacológicas a través de estas medios de detección de hipertensión, en las cuales el facultativo o el profesional de la medicina no les está haciendo de manera directa, ¿no? En ese aspecto, ellos refieren si ustedes han contemplado de alguna forma esta delgada línea entre lo legal y lo no legal de responsabilidad cuando hay este tipo de situaciones de tener una intervención de ajuste farmacológico, tomando en cuenta las medidas de presión arterial que el paciente te envía o que tú documentas, y que en algún momento el sesgo que pueda tener si la presión arterial no está bien tomada, como acabas de mencionar. Entonces, en ese aspecto, ¿qué han detectado ustedes y más como integrante del Grupo Greta en este aspecto? Pues miren, eso por eso es muy importante, y lo comenté ya casi al final de la charla. Hay que, siempre que ustedes van a hacer telemedicina, que se vale, o sea, hay que hacer un consentimiento informado. O sea, el paciente debe de estar de acuerdo en que su consulta es a distancia, y que existe el riesgo de que si él no se toma bien la presión o no me dice bien los síntomas, pues puede haber y lo mismo pasa en la consulta normal, ¿no? A veces tenemos 10 minutos, 15 para ver un paciente, no es lo ideal. Entonces, eso va a ayudar mucho a salvar la cuestión legal, el consentimiento informado. Es fundamental
que si yo voy a hacer telemedicina, sea consentimiento informado. Un ejemplo les doy, nosotros en cardiología del siglo XXI estamos haciendo telemedicina en insuficiencia cardíaca en los pacientes post-trasplante, por ejemplo. Pacientes que son de otros estados y por la pandemia no podían venir a la Ciudad de México. Entonces se generó un programa de telemedicina, pero se generó un protocolo de atención. Así como todas las consultas se le da su hora, su cita, el paciente está allá en su casa o en su clínica, se conecta y desde antes de conectarse el paciente ya tuvo que haber firmado el consentimiento de que está de acuerdo en que la consulta va a ser remota. Una vez que está de acuerdo, la receta médica, incluso que se genera, se debe surtir en su lugar. Uno de los problemas que tenemos en México es que muchos medicamentos, por ejemplo, de muy alta especialidad, tienen que venir hasta la Ciudad de México por él. Eso es un error. Podrían ser un ejemplo los pacientes de Chiapas que vienen a la Ciudad de México. Realmente es un costo muy alto y riesgo de que el paciente venga cada mes o cada 3 meses a una consulta de insuficiencia cardíaca por trasplante. Entonces, estamos en este programa piloto para ver si este tipo de teleconsultas pueden ayudar a disminuir los costos y los riesgos. Pero se requiere un protocolo, no es nada más telemedicina. El IMSS generó un protocolo, ya está validado por todos nosotros y el paciente, así como cuando ingresa a un hospital, debe firmar un consentimiento informado de que está de acuerdo en los riesgos de una consulta remota. Ok. Doctora Leiva. Sí, claro. Bueno, aparte de las felicitaciones por su ponencia, doctor, pues también está la interrogante de cuál de todas las plataformas para consulta usted considera que es la mejor o cuál es la que podría recomendar. Y si en este monitoreo, ¿qué importancia tiene la variabilidad de extremidades derechas e izquierdas? Bueno, no sé, plataforma de consulta, ¿para qué sería? Pues sería mejor como las de seguimiento, sobre todo aquellas que tienen el automonitoreo, así como los brazaletes, las aplicaciones, Ok. todas las TICs en ese momento. Sí, bueno, por ejemplo, hay muchas guías de práctica clínica muy interesantes. Los que empezaron con esto fueron los ingleses, las guías NICE, ya saben del instituto, ellos son los que empezaron con esto y las guías europeas, pues ya está muy claro, ¿no? Desde la definición y el tratamiento. Ya las guías internacionales, inclusive en el IMSS, en el nuevo PAI que tenemos el protocolo de atención integral para la hipertensión, ya se vale, ya está claro que podemos detectar, tratar y monitorear la presión con mapa o monitoreo domiciliario. Entonces ahí vienen las técnicas, hay muchos protocolos, lo mínimo son 7 días, 2 tomas al día, como usted comentaba, doctora, pero puedo hacerlo más tiempo si el paciente lo tolera y lo permite. Y es más, el mapa también ya lo puedo repetir cada año si tengo acceso con él. Ese puede hacer para ver si está bien controlado, o hasta 3 meses si mi paciente no lo controlo. Entonces, eso, las páginas que yo les puedo recomendar es la guía NICE, las de las guías europeas, las guías internacionales, y también en México las guías de práctica clínica que salieron hace poco, y también la del IMSS, el protocolo de atención integral. Y la otra pregunta es en relación de los 2 brazos. Bueno, recuerden que siempre, de acuerdo a la técnica normal, siempre, en la primer consulta yo debo tomar la presión en ambos brazos. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, entonces ya hay un problema, ¿no? Si hay una diferencia de más de 10, 20 minutos, ya hay un problema. O hay un problema de obstrucción arterial, o hay un problema ahí anatómico, etcétera. Entonces, siempre en la primera consulta que yo veo un paciente, tengo la obligación de tomar en los 2 brazos y también sentado y acostado para detectar esta hipotensión ortostática, sobre todo en los adultos, de los pacientes frágiles. Ya una vez que yo vi que no hay una gran diferencia, yo ya puedo tomar la presión en el brazo que quiera. Entonces, esto también hay que decirle a los pacientes. Ustedes tómense la presión en el brazo izquierdo. Si no hay diferencia, siempre en el mismo brazo no hay problema. Entonces, ahí se salda. Cuando hay una gran diferencia, entonces hay que investigar por qué. Hay que investigar por qué hay esa diferencia. Tocando los pulsos. Eso los puede hacer, por ejemplo, a los cardiólogos que usan la hipertensión, los internistas, Takayasu, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una mujer joven que es hipertensa y tiene una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio de presión, pues puede ser un Takayasu. Ya desde ahí puedo empezar una hipertensión secundaria. Entonces, es importante lo que dicen. Si no hay una DEF, puede ser en cualquier brazo. Ok. Gracias, doctor. Bien, hay unas otras preguntas, doctor Figueroa, en relación a la hipertensión. Bueno, sabemos que una parte de la hipertensión que podemos decir que es hipertensión de la bata blanca o el que llega con cifras de presión borderline al consultorio. Y él refiere de manera textual, de manera práctica en pacientes que hay sospecha de ser hipertenso, o una sola toma de hipertensión en el consultorio, ¿qué recomendación le daría en relación a la frecuencia del monitoreo
¿Y con qué frecuencia remitir información al médico para que podamos confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento? Muy buena pregunta. Fíjense que por eso ya es un hecho que el monitoreo, la presión fuera del consultorio es fundamental, porque ya nos detecta lo que llamamos hipertensión circunstancial. La hipertensión circunstancial es aquella donde hay presión de la bata blanca, donde tengo la presión alta en el consultorio, pero normal fuera del consultorio. ¿Y cómo lo puedo saber? Solo con un mapa o un monitoreo domiciliario. No lo puedo saber de otra manera. O la hipertensión enmascarada, que es lo contrario. Tengo la presión normal en el consultorio, pero está alta fuera del consultorio, en el ambiente del paciente. O puedo tener una hipertensión controlada o normotenso. Es aquel paciente que llega, es hipertenso, está bien su presión en el consultorio y le hago el monitoreo, que es lo que todos desearíamos, a través del mapa, telemedicina o monitoreo de domicilio, y está bien su presión. O puedo tener hipertensión o hipertensión descontrolada. Cuando llegan, por ejemplo, en grado 1, que es la pregunta del doctor, que tengo duda, así como que no tiene signos de retinopatía, le hago un monitoreo domiciliario o le hago un mapa, pues si el paciente tiene fuera del consultorio un promedio de más de 135-85 de día de mapa, o por monitoreo domiciliario de más de 135-85, ya lo puedo considerar como hipertenso. Cambia. Nosotros siempre decimos 140-90 en consultorio. Fuera del consultorio, promedio, no una toma, debe ser promedio. Ojo, es de más de 135-85. Por mapa, si es de 24 horas, más de 130-80. Y si es en la noche, que es una ventaja que tiene el mapa sobre lo demás, podemos detectar hipertensión nocturna. Cuando el promedio en la noche, siempre el paciente duerma, es arriba de 120-70. Entonces, ya tenemos este tipo yo publiqué un artículo ahí en la de ANCAM hace poco sobre los fenotipos del paciente con hipertensión arterial. Entonces, siempre hemos dicho que es un traje a la medida, pero tenemos diferentes fenotipos de pacientes hipertensos. Por ejemplo, y para eso nos ayuda el monitoreo fuera, el paciente de hipertensión de la bata blanca, el paciente con hipertensión enmascarada, el paciente con hipertensión nocturna, el paciente con hipertensión resistente, o el paciente non-diper, que le llamamos el paciente de hipertensión nocturna riser. O sea, podemos nosotros diferenciar, y sí nos ayuda a calcular el pronóstico, y también, ¿por qué no modificar el tratamiento? Incluso hay un debate sobre la cronoterapia que nos puede ayudar un poquito, ¿no?, a esto, o a detectar inclusive pacientes con apnea del sueño, ¿no?, que también es un factor muy importante en la hipertensión, cuando vemos que su presión es alta en la noche. Entonces, tiene una gama muy interesante todo el monitoreo, porque ya nos clasifica los hipertensos en diferentes y sí nos puede ayudar a modificar el tratamiento o el diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Doctora Leiva. Sí, hay varias preguntas todavía, doctor. Bueno, otra de las preguntas, pues son ya en relación a nosotros como médicos. Si hay estudios que señalen el porcentaje de personal de salud que conoce la técnica correcta para la toma, pues, ya de la presión y todo, considerando posición, vejiga vacía, reposo, altura del brazalete. Bueno, mira, yo no conozco una publicación como tal, pero yo sí hice un pequeño estudio ahí en el Hospital de Cardiología Siglo XXI con mis estudiantes de medicina. Hicimos un estudio ahí, una encuesta entre los cardiólogos sobre la norma oficial mexicana de hipertensión. El primer dato interesante, que cuando se les fue a preguntar, el 50% no quiso contestar. Dijo que para qué le preguntábamos eso. Imagínense, así está. Que para qué, que eso, para qué, o sea, como que no les gustó. Del otro 50% que contestó, solo el 20% contestó bien. O sea, desconocemos la norma oficial mexicana. Esa es una realidad. Y cuando ya hay estudios de guías de práctica clínica, porque esto es la norma en México, no sé de México, pero ya estudios grandes de guías de práctica clínica, solo el 50% de los especialistas y médicos generales las llevan a cabo bien. Dicen que las conocen, pero no las aplicamos bien. Entonces, sí hace falta mucho. Nosotros, por ejemplo, en Greta, por eso participamos mucho en estos foros, porque nuestro interés es primero tomar bien la presión antes cualquier cosa. Después de tomar bien la presión, saberla clasificar, porque ya vieron lo que vimos en la Triple M. Ya vamos a publicar la 2021, la que hicimos el año pasado, más de 80,000. La vez pasada fueron 40,000, ahora fueron 80,000, donde de verdad
siguen los números muy terribles. El paciente no sabía que era hipertenso y los que sabían no toman medicina, todo lo que ya sabemos. Y creemos que por la pandemia esto empeoró, ¿no? Esa es nuestra teoría, vamos a ver los resultados. Entonces, sí es muy importante lo que usted comenta, no nada más hay que leerlas, hay que aplicarlas. Hay que aplicar las guías y afortunadamente ya ahorita ya tenemos la guía práctica clínica actualizada en México, que va muy de acuerdo a la norma de la OMS y a las normas internacionales. Pero no solo eso, ya también el nuevo compendio de medicamentos que existe, ya tenemos los fármacos que dicen las guías. Antes decíamos, es que no tenemos el fármaco combinado, por ejemplo, ¿no? Ya hay en el sector salud. Entonces tenemos que insistir para que cambiemos esos números, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en Inglaterra, en las guías NICE, ellos vieron a través de los años, cuando empezaron a implementar su guía, ¿sí? Cuando realmente las instituciones, el gobierno empezó a supervisar y a enseñar a sus médicos, mejoraron sustancialmente su tasa de control hasta un 70%. Entonces sí se puede hacer, pero requiere de mucho estar todos los días insistiendo en que todos nosotros conozcamos nuestras guías, nuestras normas, pero las apliquemos. Gracias, doctor. También me quedo, doctora, también hay varias preguntas. Una interesante es del doctor Francisco Romero, donde refiere si en el monitoreo del paciente con hipertensión arterial, los internistas deberían contar con equipos MAPA como parte de la herramienta diagnóstico-terapéutica, o si es indispensable referirlos a cardiología para la realización del mismo. Yo creo que aquí sería importante tomar en cuenta el número de médicos que tenemos disponibles para el control de hipertensión, cardiólogos internistas, y considera tal vez que el número de internistas en todo el país sigue siendo mucho más alto que cardiólogos, y que esto puede ser una ventana de oportunidad. Entonces ahí sí están muy interesados en conocer su opinión personal. Yo creo que deben de tener MAPA, monitoreo domiciliario y hacer telemedicina, incluso desde el médico familiar. La hipertensión es un fenómeno masivo y lamentablemente, ¿qué es lo que veamos? Por ejemplo, en el IMSS, el médico familiar tiene que pedir autorización al cardiólogo o al internista para dar un fármaco antihipertensivo, cosa que es inaudita. Los pacientes que ya con nosotros, con ustedes y con los cardiólogos son los de hipertensión resistente, los de hipertensión, probable de hipertensión secundaria, no los de hipertensión general. Y ya, obviamente, ustedes deben de tener un mapa. Y si no, pues tener acceso a él. Es muy, no solo para hipertensión, el monitoreo remoto, también en diabetes, ustedes saben que ya es una realidad. Ahora existen estos equipos, ¿no? Donde se controla la glucosa ya vía remota, etcétera. Entonces, como vaya avanzando la tecnología, van a ir disminuyendo los costos. Pero si ustedes en su práctica privada o en su práctica pública busquen tener acceso a MAPA, es muy importante y van a ver cómo les va a ayudar mucho y van a ver otros fenotipos de hipertensión. Y si no hay MAPA, empoderen al paciente. Muchos pacientes ya tienen equipos digitales. Simplemente díganle, a ver, régame cuál es, chequen que esté, que coincida con lo que ustedes toman. Es una forma de validarlo, entre comillas, ¿no? Y si está bien, en vez de enojarlos y no lo haga, hay que enseñarles y van a ver cómo es de mucha ayuda, porque los van a controlar mejor. Bien. Doctora Leiva, adelante. Claro. El doctor Edmundo Rivero pregunta una vez que se inicia el tratamiento antihipertensivo, ¿cada cuánto recomienda al paciente ajustar las dosis de los medicamentos o agregar otro medicamento, sobre todo en los pacientes que persisten fuera de las metas de control? Bueno, acuérdense que lo que es las guías ahorita en general, la hipertensión en general, más del 90% van a requerir terapia dual de inicio. Entonces, ustedes ya hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial, le dan terapia dual. Las guías dicen IECA ahora 2 con calcioantagonista o tiazídico, y así dicen nuestras normas en general. Ustedes dan hasta 3 meses. Hay guías que dan 4 a 12 semanas. Depende de cómo ustedes manejen su consulta. Hasta 2 semanas hay gente que lo cita. Si no llegan a la meta, que en general es de 130-80, en general, podemos hablar después de cada tipo, tienen otras 2 o 4 semanas, le agregan un tercer fármaco. Entonces, IECA o ARA2 más calcioantagonista más diabético tipo tiazídico. Si no llegan a la meta en de 2 a 12 semanas, entonces ya le llamarán hipertensión resistente. Pero antes de llamarla hipertensión resistente, deben de buscar pseudoresistencia. ¿Cuál es esa? Hay circunstancias que hacen que el paciente realmente no se controle fuera de los medicamentos. Una es que no se lo tome, por ejemplo.
Y eso es muy común en los adultos mayores cuando no lo supervisa la familia, que no tienen acompañamiento familiar. 2, que estén tomando AINES de forma crónica. Aquí nos encanta a los pacientes tomar diclofenaco, etc. Eso también hace que no se controle la presión. Otro es que tenga algún dato de hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, que es muy común también y no se detecta, o hipertiroidismo también. Otra situación es la apnea del sueño, ya lo comentaba, que el paciente tenga apnea del sueño, o que el paciente suba de peso, ¿no? Que siga subiendo de peso, o un ambiente extremo, ¿no? Que no le permita llevar una vida adecuada. Ya que descarté eso, esto sí le llamo hipertensión resistente. Y el primer fármaco que se da es la espironolactona dosis baja, siempre y cuando no esté contraindicada. Porque se ha visto que una de las principales causas de resistencia es el hiperaldosteronismo primario. Aunque no lo veamos, pero no es fácil diagnosticarlo y ustedes lo saben. Si no se logra controlar o está contraindicada la espironolactona, pueden usar un beta bloqueador o pueden usar un alfa bloqueador. O ya de plano buscar causa secundaria, que ustedes son expertos en eso, entonces no tenemos que hablar de eso, pero la hipertensión llega hasta allá. Con estos pasos yo debo lograr controlar con la triple terapia. Con la doble terapia se calcula que puedo controlar el 70% de mis pacientes. Con la triple terapia hasta el 90%. Y con el cuarto fármaco hasta 95% de los pacientes. Solo un 5% va a requerir buscar hipertensión secundaria o esos tratamientos alternativos que todavía no están claros, como es la denervación renal o alguna estimulación carotidia, que son experimentales. Otra cosa importante de este tema es que solo la monoterapia está indicada en pacientes frágiles de más de 80 años o frágiles, o pacientes con hipertensión grado 1 y bajo riesgo, que son raros ya. O sea, un hipertenso grado 1 que no es obeso, no tiene triglicéridos altos, no fuma, pues no sé, es rarísimo. Sí lo puedo detectar, pero solo en esos, monoterapia. O en caso que haya dado terapia dual de inicio y el paciente no la tolere, que es menos del 5%, entonces me regreso a monoterapia. Pero la mayoría de los pacientes van a querer terapia dual o triple. Entonces, más o menos es así como podemos ir escalonando los tratamientos. Bien. Pues prácticamente ya casi para terminar, la doctora Rosalía García nos pregunta, ¿qué importancia tiene clasificar al paciente DIPER y no DIPER en relación al riesgo cardiovascular y el horario de administración del tratamiento antihipertensivo? Es muy interesante. Fíjense que por eso es el mapa. Obviamente, normalmente la presión, cuando yo estoy dormido, debe bajar entre un 10 y 20%. ¿Sí? Por eso 120-70, no más. Si no baja de 10%, entonces ya le llamaré non-diper. ¿Sí? Si baja más del 20%, le llamaré hiperdiper. Y si no baja nada y está plana, riser, o incluso puede subir en la noche. Más o menos sí. Ya se ha visto y está muy claro que este tipo de pacientes tiene un aumento en el riesgo para hipertrofia ventricular izquierda, proteinuria y daño renal. Sobre todo el daño renal, y eso lo saben ustedes muy bien, es muy importante también en el hipertenso. Entonces aumenta incluso la mortalidad cardiovascular. Ahora, en cuestión de estrategias farmacológicas, la cronoterapia está debatible porque la mayoría de los fármacos ahora pues son de liberación de 24 horas. Eso sería el mundo ideal. No tendría por qué cambiar si yo lo doy en la mañana o en la noche. Donde sí cambia a veces es por los pacientes. El paciente, hay pacientes que se le olvida tomar la medicina en la mañana porque sale a trabajar o se le olvidó. Ahí se les acomoda tomárselo en la noche, ¿no? Esa sería una razón. Pero hay fármacos, si yo veo que no logro bajarle la presión en la noche a pesar de 24 horas, sí puedo usar estrategias con fármacos de más corta duración, como el enalapril, ¿no? Por ejemplo, como un tipo de calcioantagonista, ¿no? Puedo decir, ¿sabe qué? Tómeselo en la noche porque estoy viendo que su presión nocturna es muy alta. Entonces sí puedo usar un poquito la cronoterapia. No se ha visto que mejore el pronóstico, pero sí se ha visto que en ciertos pacientes, como este que les digo, puede controlar mejor la presión. Algo muy importante en la hipertensión nocturna es hacer una polisomnografía. ¿Por qué? Porque puede tener apnea del sueño o un trastorno del sueño que no detectemos. No solo es la apnea del sueño, tenemos otros tipos de las piernas inquietas y no sé cuántos tipos de trastornos del sueño tenemos. Bruxismo, que puede hacer que también el paciente no esté controlando la presión en la noche. Adelante,
doctora Leiva. Bueno, doctor, ya para finalizar, ahora sí la sesión de preguntas. El doctor Enrique Figueroa, comenta, el mapa es el monitoreo ideal en condiciones, pues, ideales, ¿no? Basado en una buena educación, para médicos y pacientes, ¿no? Ahora, hablando en términos costos-beneficios o costo-eficiencia, ¿qué tan recomendable es? Si resulta muy caro, y en un paciente promedio, ¿cuántos mapas se le indicaría idealmente al año, considerando que requiere una terapia triple? Bueno, miren, el costo de un equipo va a depender, ya saben, de la marca, ¿no? Yo creo que es muy costo útil. ¿Por qué? Yo, más o menos, los equipos que están validados han de tener un costo más o menos como unos de entre 50,000 a 100,000 pesos, más o menos. Hay médicos que ustedes saben los costos a nivel privado, ¿no? Cobran 1,000, algunos cobran 500, o a veces no cobran, es parte de su tratamiento. Es muy útil tener un mapa. Lamentablemente, esto de salud, pues es difícil, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, Holter. En cardio tenemos 70 grabadoras de Holter y todos los días está lleno, ¿no? Imagínate, tuviéramos mapa, pues no nos la acabaríamos con los hipertensos que hay. Pero si ustedes dentro de su hospital, por ejemplo, quieren hacer una clínica de hipertensión o de su consultorio real, deben tener un mapa. Si no, no se pueden decir ustedes que son, entre comillas, expertos en hipertensión, porque sé que lo son. Pero si realmente quieren tener una clínica de hipertensión, debe tener un mapa. Otra, ¿cada cuándo? Ya les dije, desde un inicio para hacer diagnóstico, ustedes lo pueden hacer cuando tengan duda. Está claro, hipertensión grado 1, o incluso en pacientes con hipertensión del embarazo, que también es algo bien interesante, el uso del mapa, ¿no? Pacientes con hipotensión también lo pueden utilizar. O pacientes que estén buscando hipertensión resistente, que digan, oye, no lo controlo, siempre ya llegó con 3 fármacos y siempre llega hipertenso, ¿no? También pueden usar ahí el mapa. ¿Cada cuándo lo voy a usar? Al inicio, y si no lo controlo, a los 3 meses, sobre todo en hipertensión resistente, para ver si ya con mi tratamiento lo controlé. Si yo ya lo controlé, las nuevas guías dicen hasta cada año puedo usar el mapa para llevar el control. Obviamente, pues depende mucho del acceso, ¿no? Y de cómo ustedes manejen. Pero eso es lo que se recomienda. Muchas gracias, doctor. Pues bien, mi querido Héctor, muchas gracias por tu participación en esta sesión. Déjame decirte que prácticamente tuvimos 700 internistas conectados en nuestro intranet. A nivel de las redes sociales, alrededor de 70. Esto habla del interés por la telemedicina, diagnóstico y tratamiento oportuno, y agradecidos con tu participación. No sé, en este aspecto, mi querida Alejandra, si quieres dar algunas palabras finales, y dejamos a Héctor para que dé el cierre final a esta sesión. Pues nada más, igual felicitar al doctor por su ponencia. La verdad es algo que diario vemos nosotros los internistas, y desafortunadamente a veces nos desconectamos de ciertas cuestiones ya de algoritmos, seguimiento y todo eso, ¿no? Y pues realmente, pues a mí lo que me queda nada más es invitarlos al Congreso Nacional acá en Mérida. Diría muy blanca y calurosa, ahorita es muy lluviosa, y pues los esperamos con los brazos abiertos, y pues agradecerles a todos los que se pudieron conectar, ¿sí? Bien. Héctor. Sí, pues gracias, Rubén. Pues primero felicitarlos por la gran organización, es un éxito su asociación, el colegio, la verdad, con tanta gente que nos está viendo, quiero agradecer. Nosotros hemos hecho talleres, acuérdense, a algunos de ustedes les ha tocado, ya por ahí hemos estado en algunos congresos de medicina interna. El grupo queremos que se junte más, los invitamos, ustedes quieren participar con nosotros, adelante. No queremos ser un grupo élite, no somos un grupito, queremos que todos sean expertos, eso queremos, que todo el mundo sea experto en hipertensión, desde el médico general, la enfermera, el internista, el cardiólogo, el ginecólogo, hasta el dentista debe saber tomar bien la presión, porque sabemos qué puede pasar si yo no detecto bien la hipertensión. Entonces, estamos nosotros generando talleres, así como no es un taller, pero es una plática sobre toma de presión, que son muy interesantes, ojalá un día podamos hacer uno con ustedes, sobre mapa y monitoreo domiciliario, sobre interpretación de mapa, que es bien interesante, y de monitoreo domiciliario. Les podemos decir cómo generar sus protocolos, cómo interpretar el mapa, qué puede pasar si falla, cuántas tomas, etcétera. Y estamos incorporando en el taller, vamos a dar, por cierto, en Mérida, doctora, va a estar AMPAC. Voy a andar por allá el jueves 18 de agosto dando un taller precisamente ya con todo el grupo Greta
de toma de presión en el consultorio y fuera del consultorio, de mapa monitoreo y de telemedicina, porque la telemedicina ya está, nada más que hay que aplicarla bien, ¿no? Ya va a haber, va a haber relojes en un futuro, están estudiando que van a tomar la presión, así como ahora los Apple Watch, ya saben, los Watch, todo esto va a venir, y hay que saber qué sirve y qué no sirve, solo es una herramienta. La telemedicina no está peleada con la clínica, ni va a deshumanizar, sería un error decirlo. Es una herramienta más, como esto que estamos ahorita, que estamos a distancia, ¿no? ¿Cuándo íbamos a imaginarnos que este tipo de pláticas teníamos que darlas a distancia? En vez de huir, la aplicamos y la utilizamos. Y ojalá cuando nos podamos ver en persona, como debe ser, pues también lo utilicemos. Les agradezco mucho y los invitamos, se pueden meter a greta.org, ahí hay mucha información sobre esto, hay muchas pláticas, ya vi su página, está muy bonita, los felicito también, tienen muchas presentaciones. Y pues ojalá podamos hacer algo con ustedes del Grupo Greta, con el Colegio de Medicina Interna. Podemos hacer muchas cosas por la hipertensión en México. Muchas gracias, Héctor. Darlo por hecho. Estaremos viendo esta parte hacia nuestro Congreso Nacional, con doctora Leva, que estará apoyándonos por ahí en medida con el evento. Y pues muchas gracias, y a todos los colegiados que se conectaron, muy buenas noches, y estamos en comunicación para la siguiente sesión. Buenas noches, que descansen a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bye.